Buenas noches a todos desde Santiago de Chile. Los saludo con especial afecto y cariño a todos, esperando que todos se encuentren bien. Me encuentro con la maravilla de estar en línea con muchos alumnos que me están saludando. Voy a intentar hacerlo durante el transcurso de esta pequeña conferencia. Veo a Ricardo Carrasco ahí, un gusto. Sean mis primeras palabras para enviarles un cariñoso saludo a todos los hermanos del Perú, en especial a la comunidad educativa que desarrolla el doctor Guido Águila, mi amigo, mi hermano, quien me ha pedido que participe de esta jornada de conferencias internacionales y en lo que a mí respecta respecto de las implicancias laborales del fenómeno del coronavirus en el mundo del trabajo. Mis palabras sean de agradecimiento para él. No puedo sino comenzar agradeciendo, por supuesto, a la directora de CACAL, a la doctora Ana Calderón. No la veo hace mucho tiempo, espero poder tener la oportunidad de encontrarnos lo antes posible. Saludar a todo el equipo de CACAL, gente toda cariñosa, gente entrañable que se le echa a todos mucho de menos. Ahí está la familia Calderón, ahí está la familia Águila. Un cariño también a sus padres, que también los extrañamos. A todo el personal que trabaja en CACAL. Y aprovechar de también mandar un saludo especial al pueblo del Perú, al cual me une un vínculo entrañable de hace mucho tiempo, de hace muchos años, y que me permiten hoy día, con esta maravillosa herramienta del Internet, poder compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de este fenómeno tan interesante y tan importante que en el mundo laboral está significando la pandemia que estamos sufriendo como mundo, ni siquiera como país ni como región, sino que el mundo completo. Por lo tanto, sean mis palabras las primeras de reconocimiento para todos. Voy a tratar de encuadrar los temas que voy a abordar, que son fundamentalmente dos grandes temas con algunas ramificaciones, en el tiempo asignado. Por lo tanto, espero dentro de los próximos 37, 38 minutos estar poniendo término para la posibilidad de que ustedes por mientras, si quieren, veo que hay sistemas interactivos, me pueden formular algunas preguntas que yo al término intentaré ir respondiendo. La finalidad de esta pequeña conferencia es, como su nombre lo titula, el intentar dar algún tipo de implicancia o de consecuencias en el mundo del derecho del trabajo de la circunstancia que ha producido en la convivencia social el fenómeno del coronavirus en nuestros países. La intención entonces es dar alguna visión general, contarles la experiencia de cómo se ha abordado esta cuestión en Chile respecto de qué consecuencias ha producido con la relación laboral, con las relaciones laborales en general, con la interacción de las autoridades administrativas con el mundo del trabajo. También hacer un poco de comparación, porque tengo información de lo que se está haciendo en el Perú, que algunas cosas compartimos algunos criterios, ¿sí? Y también vamos a formular alguna serie de proyecciones de lo que podría suceder en el futuro cercano y a lo mejor dentro de los próximos meses con este fenómeno. La primera cuestión que uno debiera indicar a propósito de esta circunstancia es que la relación laboral siempre se enmarca en un vínculo jurídico entre dos personas. Una persona que es el trabajador, siempre una persona natural, que presta servicios de forma personal bajo lo que se denomina la doctrina chilena y la legislación nacional, un vínculo de subordinación y dependencia, y este trabajador le presta servicio a una persona jurídica o a una persona natural. Y a cambio de esa prestación de servicio, el empleador, cualquiera sea la figura que tenga, se encuentra en la obligación de cumplir con dos prestaciones, que son los dos ejes temáticos de esta pequeña conferencia. Tiene que cumplir con una prestación de índole estrictamente laboral que consiste en el pago de una suma de dinero que se llama remuneración. Y además, y ahora hablo solamente de Chile, es muy similar en toda América, debe cumplir con la obligación del pago previsional. Esto es,
una parte de esa remuneración, un porcentaje variable según los países, según las funciones, según la edad del trabajador, se destina a un fondo, que en algunos países es un fondo colectivo, en otros países es un fondo individual, en algunos países es un sistema previsional mixto, para que cuando ese trabajador, en primer lugar, deje de trabajar porque jubila, pasa a retiro, disponga de una cantidad de dinero que le permita solventar la falta de trabajo con cargo a una, comillas, remuneración mensual equivalente que se denomina pensión. Y la segunda situación, que no logré averiguar cómo está esa figura en el Perú, pero sí existe en Chile, y es que cuando un trabajador queda sin trabajo, cualquiera sea el motivo, puede acudir a un fondo de cesantía que también se financia en parte con estos mismos fondos que se le descuentan a las remuneraciones de los trabajadores. Entonces, el punto de partida es reconocer que estamos ante una relación jurídica entre un trabajador y un empleador, y que ambos tienen obligaciones recíprocas. El empleador debe remunerar, pagar la remuneración, y el trabajador tiene la obligación de prestar los servicios. Atención con esto, porque si el trabajador no presta los servicios en una circunstancia normal, no la que estamos viviendo, si el trabajador no presta los servicios en una condición normal, el empleador no tiene obligación de cumplir con su contraprestación, esto es, pagar una remuneración. ¿Me sigue? Entonces, cuando se produce el fenómeno de la pandemia y cuando los países adoptan decisiones de contenido sanitario en función de una emergencia, pensando en que la posibilidad de que el contagio no aumente o disminuya o se controle pasa por una decisión de imponerle a la población una obligación de mantenerse en sus lugares habituales de residencia, esto es, quedarse junto a su familia o quedarse en sus propios domicilios, vale decir, no salir de sus domicilios y no desplazarse hacia su lugar de trabajo. Estamos en la primera cuestión que uno tiene que analizar de la perspectiva jurídica, si efectivamente ante esa imposibilidad o imposición de la autoridad, el empleador se encuentra con la obligación de pagar la remuneración. ¿Y qué sucede con la situación jurídica del trabajador que no está cumpliendo con su obligación de prestar los servicios, pero no es por una decisión propia ni emana de su autonomía, sino que estamos ante una imposibilidad por una orden de la autoridad? Y en este sentido, las circunstancias, y voy a citar ya la documentación que tengo a la vista, las circunstancias que se han producido entre el Perú y Chile son bastante similares. Tengo aquí un par de cuadros comparativos que les van a ayudar. Fíjense que tengo información de que el primer caso confirmado del Perú es del 6 de marzo. El 6 de marzo en el Perú se produce el primer caso. En nuestro país, en una fecha similar, se produce la primera declaración, ¿sí? Y esto tiene como consecuencia que en Chile el primer caso se produce el día 3 de marzo, 3 días antes. ¿Qué es lo que hacen los países para buscar organizadamente estructurar una red de decisiones que produzcan que la población se mantenga en sus lugares de residencia, no se traslade, no use el transporte público o privado y no se desplace por las ciudades al trabajo, buscando evitar el contagio? En el Perú, el día 11 de marzo se declara el estado de emergencia sanitario nacional, hay un decreto supremo ahí, el 8 del año 2020, y el 15 de marzo se declara el estado de emergencia nacional en el Perú. ¿Y qué sucede en Chile? En Chile parece suceder una cosa similar. El día 15 de marzo, estoy buscando la información, el día 18 de marzo se decreta en nuestro país el estado de catástrofe, que dura 90 días, que pueden ser prorrogados. Me quiero detener en esta circunstancia.
¿Qué consecuencias jurídicas produce que la autoridad política, el gobierno del Perú, el gobierno central y el gobierno nacional chileno, decreten decreten en uno de los países la declaración de emergencia nacional con el estado de emergencia nacional, y en el caso de nuestro país que se decrete el estado de catástrofe? La consecuencia jurídica directa es que la autoridad política designa a un encargado territorial, que es el que tiene que tomar las decisiones en cuanto a pensando en proteger la salud de las personas, restringir y en algunos casos anular casi íntegramente algunas garantías y derechos constitucionales que tienen los ciudadanos. Fundamentalmente, en nuestros dos países lo que se ha hecho es restringir la libertad de movilización, porque se le ha impuesto a algunas personas ubicadas en algunos territorios determinados la prohibición de abandonar esos sectores. Prohibición territorial, ¿sí? De salir de ciertos lugares, comunas, distritos, ciudades, según el nivel de contagio que se ha producido en estas distintas situaciones. Y además se ha prohibido el desarrollo de ciertas actividades que, al no mediar esta situación, se podrían desarrollar sin ningún inconveniente, como por ejemplo, se restringe el derecho constitucional, el derecho humano de reunión. Por ejemplo, consecuencialmente, se prohíben las actividades sociales, culturales y deportivas que conlleven o tengan como consecuencia la agrupación de personas. Ejemplo clásico, recitales musicales, concentraciones políticas, reuniones de culto religioso, etc. Pensando en un bien jurídico protegido que se entiende de mayor entidad, esto es, evitar el agrupamiento de personas para que de esta forma no exista la posibilidad del contagio. Vamos ahora a lo estrictamente laboral. Y me voy a restringir en algunos aspectos a lo que sucedió en Chile y lo que se está haciendo en nuestro país. La primera decisión de contenido laboral fue la consecuencia de una decisión de la autoridad política en materia de salud, en materia de salubridad. Porque decretado el estado de catástrofe y entregada la definición de las políticas de salud pública en nuestro país al Ministerio de Salud, cosa similar ha sucedido en el Perú, los equipos multisectoriales han definido que determinadas regiones de los países deban acatar una restricción respecto de que no se pueden movilizar, no pueden salir y no se pueden desplazar de ciertos lugares determinados. Estamos hablando entonces de un confinamiento obligatorio que impone la restricción de la prohibición de salir de ciertos lugares. Es lo que se denomina en nuestro país la cuarentena, que en algunos lugares se produjo dentro de algún territorio geográfico pequeño, una pequeña comuna en un primer lugar, y luego esto se fue adoptando medidas progresivas respecto de otros territorios superiores donde habían mayores contagios y por lo tanto el peligro de esta circunstancia hizo que la autoridad efectuara una ampliación del espacio territorial geográfico donde estas medidas se habían tomado, se habían adoptado en un primer momento, pensando que al aumentar el territorio donde se prohibía o se restringía la posibilidad de tránsito de las personas, se podía evitar el aumento del contagio. Como estamos también en estado de catástrofe y en estado de excepción constitucional, estoy hablando de Chile, el estado de emergencia es un estado de excepción constitucional, se nombra un delegado que es un alto oficial de las Fuerzas Armadas según el territorio, y a él se le encarga el cuidado de las dependencias sensibles de la comunidad, esto es, hospitales, fuentes de energía, lugares donde se acopia alimento,
las carreteras que permiten el tránsito, entre otras cosas, del alimento y de los insumos de sanidad, y se comienza a implementar de forma progresiva una restricción del desplazamiento, aparte de la cuarentena en el lugar determinado, se implementa lo que se llama el famoso toque de queda, esto es, que las personas tienen prohibición de salir siquiera de sus casas, o si están a esa hora en el lugar de trabajo, no pueden salir a la vía pública. Y el control de esa circunstancia queda entregada a las Fuerzas Armadas. Toque de queda que tiene, por lo menos en nuestro país, una historia dura, una historia que genera mucho dolor, porque tuvimos épocas de toque de queda por muchos años, en la época del gobierno militar, en la época de la dictadura, donde se restringieron por muchos años las libertades de desplazamiento de las personas, fundamentalmente en la tarde y en la noche, hasta la madrugada. Y esto ha tenido como consecuencia que la posibilidad de que las personas puedan salir de su domicilio a desplazarse a su lugar de trabajo se vieron claramente restringidas. Entonces, ¿qué hizo la autoridad política de nuestro país? La primera decisión que se tomó fue extremar las medidas de control en algunos lugares donde se había desatado un pequeño foco de contagio que, en términos de porcentaje, las personas de esa comunidad eran rápidos, eran urgentes, y por lo tanto se decreta en primer lugar una cuarentena en una comuna pequeñita en el sur de Santiago. Tengo aquí en la comuna de San Javier, en la región del Maule, donde se produjo el primer contagio, que era un hombre que provenía de un vuelo, era un chileno que había estado en Singapur, que había llegado a Santiago y que, no obstante la obligación de cuarentena, se había desplazado por sus medios al sur de Chile. Ese es el primer caso controlado del coronavirus, el primer infectado oficial, y eso genera las primeras medidas de decisión en términos de controlar la pandemia. ¿Y qué pasa con el ámbito laboral? Empezamos a avanzar en ese orden de ideas. Como la autoridad política restringe la posibilidad de desplazamiento, y en algunos casos además existen resoluciones adoptadas por la autoridad sanitaria donde se prohíbe la realización de varias actividades productivas que, a no mediar esta prohibición legal motivada por la pandemia, se podían desarrollar de forma libre y espontánea, hacen la práctica que un importante sector de la población de nuestro país tenga la imposibilidad siquiera de poder desplazarse a su lugar de trabajo, y aunque pudiera desplazarse a su lugar de trabajo, la autoridad sanitaria había prohibido que esa actividad se desarrollara porque en sí misma genera un foco, un peligro de contagio, porque son actividades que promueven o se dedican o funcionan en base a grupos de personas que se aglomeran, se juntan o se agrupan en un espacio determinado, más grande o más pequeños de metros cuadrados, que hacen que sea un peligro de contagio. Pongo el ejemplo clásico: se prohíbe, por lo tanto, el funcionamiento de los cines, espacios cerrados donde se conglomera gente. Se prohíbe de inmediato las actividades artísticas, les mencioné yo hace un momento atrás, se prohibieron los recitales musicales, se prohíbe la actividad deportiva, se prohíbe el fútbol que nos gusta tanto a tantos en Sudamérica, se prohíbe la actividad política, se prohíbe la actividad de culto. Ojo que en Chile tuvimos un par de situaciones medias complejas, muy complejas diría yo, de que no obstante la prohibición los cultos se siguieron reuniendo, y cuando los cultos se reúnen se juntaba la gente y bastaba con que llegara uno o dos contagiados y el contagio aumentara, ¿sí? Parece interesante a esta altura hablar de algunas cifras para que sepamos de qué estamos hablando. Me voy a remitir solamente a la información oficial que emanó de la Autoridad de Salud, tanto del Perú
como Chile. Fíjense que ayer en Chile teníamos 5.840 casos activos y habían fallecido 168 personas. En cambio, en el Perú habían hospitalizados 3.194 personas, se habían dado de alta 7.000 personas, 7.500 personas, se habían hecho exámenes a 198.000 y fracción habitantes del Perú, y como el contagio es superior en el Perú, hay que lamentar hoy día, ayer, esta es la cifra oficial de ayer, en el Perú habían fallecido 634 personas. Hay una diferencia sideral, son casi 3 veces más de fallecidos en el Perú en comparación con Chile, y la cantidad de infectados en el Perú no dobla la cantidad de infectados en nuestro país. Entonces ahí hay que atender y entender que las condicionantes de la atención médica en los países genera la posibilidad de generar algún tipo de diferencia sectorial respecto de esta pandemia. ¿Por qué son importantes estas cifras? Porque en la medida que entendemos que estamos inmersos en una circunstancia que escapa al ámbito estrictamente nacional, sino que es una realidad que ataca, que golpea dramáticamente en el mundo, lo interesante sería comparar y adoptar en nuestros países las buenas políticas o las buenas decisiones de política que se tomaron en otros países. A ver si esto nos ayudaba. ¿Bien? Entonces, ¿qué hizo el Estado chileno? Y ahora entro en la materia laboral dura. El Estado chileno toma la decisión de, como se encuentra prohibida ciertas actividades laborales, en primer lugar, y en segundo lugar, como es posible desarrollar otras actividades. Sin embargo, en la práctica, un grupo importante de los trabajadores que aún pueden trabajar porque sus actividades no están prohibidas, no se pueden desplazar de un lugar a otro, del lugar donde descansan al lugar de trabajo, por múltiples motivos y decisiones. Se adopta entonces la decisión de colaborar e ir en apoyo de fundamentalmente las pequeñas empresas, las pymes que se llaman, y las medianas empresas. ¿De qué manera? Y los estados tienen solamente una forma de apoyar, y esto es por la vía de algún subsidio que colabore a mantener las obligaciones que tienen ambas partes de la relación laboral. Esto se traduce entonces en qué? Se implementa en nuestro país lo que se denomina el seguro de cesantía, seguro que existe regularmente en nuestro país y que se financia, como les decía hace un momento atrás, con aportes de los propios trabajadores que se les descuentan mes a mes de sus remuneraciones, y además tiene una aportación por parte del empleador. Eso va a un fondo que se guarda, es una suerte de cuenta de ahorro a la cual el trabajador acude cuando por algún motivo se queda sin trabajo. Pero ese seguro de cesantía tiene un preconcepto jurídico, y es que el seguro de cesantía tiene aplicación cuando el trabajador se queda sin trabajo por algún motivo, o porque él renuncia, o porque el empleador lo despide por alguna causa legal. Los sistemas laborales, tanto en el Perú como en Chile, son muy similares, con la diferencia que la reglamentación general del contrato de trabajo en el Perú tiene su origen en el Código Civil, ¿sí? Y alguna norma reglamentaria adicional. En cambio, en nuestro país, la reglamentación de la relación laboral está señalada taxativamente en el Código del Ramo, en el Código Especial, en el Código Laboral. Y entonces aparecen unos instrumentos que fueron objeto de un trabajo legislativo importante porque generó y obligó que se produjera un acuerdo político rápido en el tiempo y efectivo en la técnica de legislación, porque se requería dictar una ley, que hoy día ya está vigente en nuestro país a partir de la primera semana de marzo, una ley que, por estas circunstancias especiales, habilitaba, por excepción, a que
se produjera una suspensión de las obligaciones del contrato de trabajo. Y esto requiere una pequeña explicación laboral, técnica laboral jurídica. Como dije hace un momento atrás, el contrato de trabajo es un vínculo personal entre un trabajador y su empleador, en que ambos tienen obligaciones recíprocas. El trabajador a prestar los servicios en forma personal, normalmente en el lugar que le define en el contrato su empleador, ¿sí? Y el empleador tiene la obligación de, preservando las garantías y las condiciones de higiene y de seguridad de su trabajador, darle el trabajo convenido y además remunerarlo. ¿De qué forma? En la forma que establece el contrato de trabajo, teniendo siempre un piso que se denomina, en nuestro país se denomina el ingreso mínimo mensual, que es el piso salarial que se conoce en todo el mundo, los ingresos mínimos de todos los países. ¿Pero qué sucedió en Chile? Sucede en Chile que por una imposición y una decisión de la autoridad, no era posible que los trabajadores concurrieran a trabajar, primera posibilidad, y la segunda, que aunque ellos pudieran acudir a trabajar, esa actividad determinada no se podía desarrollar porque la autoridad la había prohibido. Insisto que estas dos circunstancias, decisión tomada por la autoridad, está motivada fundamentalmente porque se considera que es nocivo para la salud de ese trabajador, de los compañeros de trabajo de la empresa, mini empresa, mega empresa, para la salud del empleador, para la salud de sus comunidades, de las familias que están detrás de los trabajadores, y para la salud de la comunidad que tenía que soportar el traslado de todas estas personas de su lugar de descanso, de su casa al lugar de trabajo y luego de vuelta, que en esas circunstancias, donde no era posible desarrollar la labor, donde era imposible porque estaba prohibido o donde era no aconsejable que siquiera salieran por un tema sanitario, se toma la determinación de dictar una ley. En nuestro país las leyes son casi en un 90% de impulso del Poder Ejecutivo y luego se discuten en el Congreso Nacional, fundamentalmente la Cámara de Diputados, que es la Cámara de discusión, y luego la Cámara Revisora, que es el Senado, y en un acto legislativo importante, en un acuerdo político importante, no muy común en nuestro país en los últimos tiempos, se sensibilizaron, se pusieron todos de acuerdo y sale una ley que se denomina Ley de la Protección del Empleo, que se traduce en algunas herramientas que tienen como consecuencia, y esto es lo importante, que por ley se permite, ante esta circunstancia excepcional de la pandemia, que la relación laboral en algunos casos se paralice, en otros casos se interrumpa, y lo que tiene importancia como consecuencia jurídica es que las obligaciones recíprocas de las partes, del empleador y del trabajador, se suspenden y se anulan por un tiempo. Me voy a explicar. La Ley de Protección del Empleo genera una serie de instrumentos que fundamentalmente son tres, que hacen que los, comillas, beneficios de esta ley protejan, por una parte, los ingresos de los trabajadores y también su relación laboral, cuando sea imposible que presten los servicios porque o hay una cuarentena o la empresa está cerrada y por lo tanto el trabajador no puede prestar sus servicios. Atención con esto. ¿Por qué se adopta esta decisión? Porque si la empresa está cerrada, porque no puede funcionar de acuerdo a la actividad que desarrollaba, un cine, un estadio, ¿sí? Un mall, porque no se puede producir aglomeración de personas, ¿sí? Si la actividad económica no se puede desarrollar, la empresa no va a funcionar. Estoy hablando de empresa como concepto económico, puede ser una pequeña empresa, una media empresa, una gran empresa, ¿sí? Si la empresa no está funcionando, no está generando recursos y por lo tanto no tiene los ingresos de la operación para, entre otras cosas, respecto a la relación laboral, pagarle al trabajador.
Y entonces, ¿qué es lo que podría hacer un empleador, gran, mediano o pequeño? Se podría ver en la obligación de, incluso con una causal legal, poner término al contrato. Por ejemplo, por la imposibilidad material de continuar prestando las labores contratadas las labores acordadas en el contrato de trabajo. A su vez, a su vez, el empleador también podría invocar razones de caso fortuito o fuerza mayor cuando ellos se ven imposibilitados de cumplir con su obligación respecto de su trabajador. Esto es, pagarle la remuneración aun cuando el trabajador se pudiera desplazar de su lugar de descanso al lugar de trabajo. Entonces, esta denominada Ley de Protección de Empleo, ¿qué es lo que hace? Les brinda la oportunidad o la posibilidad de acceder a estas partes de esta relación laboral a una suspensión temporal de su contrato para que no se pierda la estabilidad laboral en términos de la antigüedad con los derechos que se devengan, ¿sí? Los trabajadores mantengan su seguridad social y la vigencia de la relación laboral no se vea alterada. Y en esta circunstancia, la ley lo que señala es que el empleador mantiene su obligación de seguir pagando las cotizaciones previsionales, el segundo aspecto de esta fenomenología, que es la previsión, y el que paga la remuneración deja de ser el empleador, entre otros motivos porque no tiene recursos para hacerlo, y quien paga esa remuneración pasa a ser este fondo que estaba previsto para la cesantía respecto de otras circunstancias, pero que se echa mano jurídicamente a esos fondos para poder pagarle a los trabajadores su remuneración. Atención con esto porque desgraciadamente este fondo es finito, no es un pozo que genera recursos infinitos y permanentes durante el tiempo. La misma ley señala además que el subsidio, porque se va a pagar con cargo a estos fondos las remuneraciones, este subsidio tiene un tope en el monto de la remuneración y tiene un tope en el tiempo, porque además está previendo que esta circunstancia dure un tiempo determinado. Entonces, lo que se permite a través de esta ley de protección del empleo es que el empleador haga uso de esta facultad. Ojo, es una facultad unilateral que tiene el empleador. Ahí se discutió en doctrina si era procedente o no. Hay una decisión unilateral del empleador que, amparado en las circunstancias previstas en la ley, le permite a él, si se cumple respecto de su empresa, de su negocio, las hipótesis previstas en la ley, acogerse a este estatuto jurídico especial y de excepción, y por lo tanto, dejar de pagar las remuneraciones y hacer que un porcentaje, en un primer momento del 70%, luego en forma decreciente, según avanzan los meses, la remuneración sea pagada por el seguro, por este seguro de cesantía, y manteniendo el empleado la obligación de pagar las cotizaciones previsionales o de salud. Esto ha generado una importante discusión doctrinaria. Se ha discutido también su procedencia en algunas actividades específicas. Recuerdo especialmente que se le ha imputado a las grandes empresas, sobre todo a las empresas del retail, que no estaban en teoría previstas que se pudieran acoger a esta ley. Sin embargo, en algunos casos están en la posibilidad de hacerlo. Entonces, los trabajadores, las organizaciones sindicales, algunos grupos de opinión de nuestro país plantearon que había un aprovechamiento indebido de estas empresas, fundamentalmente de estas grandes empresas, para acogerse a los beneficios de esta ley. Y también se ha discutido este fenómeno respecto de ciertas labores especiales. La segunda parte de esta pequeña conferencia era referirse a una cuestión que también se reguló en el Perú y que ha sido objeto de regulación y de discusión, no a propósito de estas circunstancias, sino que ya existe con anterioridad, y que es el fenómeno del trabajo de distancia o del teletrabajo.
no nos engañemos, el teletrabajo existe hace mucho tiempo, existe como forma de prestación de servicios al amparo del Código del Trabajo. Hay un vínculo jurídico directo entre las partes del contrato. La única diferencia del contrato de trabajo normal es que el teletrabajo se prestan los servicios en el domicilio donde habitualmente se encuentra el trabajador. Y es lo que se ha utilizado en esta circunstancia en muchas empresas, en el ámbito académico, en el ámbito de las universidades, en el ámbito de la educación en general, en los colegios, en los centros de capacitación, en instituciones que prestan asesoramiento, en fin. Y el teletrabajo surgió entonces como una forma de prestar servicios de manera distinta. Esta no es una modalidad que se haya inventado ahora, este es un sistema de trabajo que funciona. La doctrina y los estudios hacen referencia, por lo menos que hay teletrabajo hace más de 15 años de forma organizada y de forma específica, ¿sí? Hay muchas personas que trabajan de esta manera, hay muchos que tienen la posibilidad de hacerlo porque cuentan además con la tecnología, pero hoy día, ante la pandemia, donde la autoridad obligó al confinamiento de las personas en sus casas, donde están los niños de la casa que no pueden ir al colegio porque el colegio está cerrado, porque están suspendidas las clases, donde los padres o las madres no pueden salir de la casa porque la empresa donde ellos trabajan está cerrada o tiene prohibición de funcionamiento, donde los hijos mayores no pueden ir a la universidad porque las universidades están en cuarentena. Se ha tenido que llegar a esta modalidad de interacción que es muy parecida a la que estamos haciendo nosotros, ¿sí? Donde a través de los medios informáticos se puede producir una intercomunicación en línea para los efectos de reemplazar y evitar el contagio directo entre las partes de la relación laboral. Por lo tanto, de inmediato destrozar y tratar de desmitificar una circunstancia que se dice que el trabajo a distancia o el teletrabajo es la consecuencia inmediata de la pandemia. No, el teletrabajo funciona en el mundo y en nuestros países de nuestra América Latina hace ya algunos años. Entonces, algún grupo de empresas, algún tipo de actividades de la economía, de la prestación de servicios, de los servicios inmateriales además, se realizan de esta forma hace mucho tiempo. Y por lo tanto hoy día fue necesario regularlo en una mayor proporción, y hablo solamente del caso chileno, porque era necesario determinar cuánto tiempo el trabajador debía estar, comillas, conectado a disposición del empleador. Y la fiscalización remota que hacía el Ministerio del Trabajo a través de sus sistemas de control no permitía que esto se hiciera y es más, los trabajadores estaban desarrollando servicios mucho más tiempo en términos de horas en esta formación. Para comenzar a terminar, entonces, resumir que el impacto que ha producido el fenómeno del coronavirus en el ámbito laboral es que hizo cambiar el paradigma de la relación laboral, poniendo en un mayor desarrollo la circunstancia de que, uno, se puede elaborar a distancia el teletrabajo, y dos, ha obligado y va a obligar en el futuro próximo y en el futuro más lejano a modificar la estructura de prestación de servicios si se pone a pensar que nos va a acompañar por mucho tiempo la pandemia y por lo tanto quizás si fuera necesario que las personas ya no vayan a trabajar 5 o 6 días a la semana, sino que se alternen. La mitad de la empresa va a trabajar los días lunes, miércoles y viernes y la otra mitad de la empresa va a trabajar martes, jueves y sábado. Ya se están trabajando en estos temas y es posible que tengamos algún tipo de novedades en el mundo respecto a esta circunstancia. Para terminar, quisiera compartir con ustedes una interesantísima nota que emana de un querido profesor chileno, el doctor Samuel Fernández, que además fue embajador, que es además presidente, no recuerdo si es director o presidente de la Junta Directiva de la Universidad Central, donde
plantea algunas reflexiones que me parece importante compartirlas con ustedes a propósito de una nota que él edita en un importante, en el Wall Street Journal en Estados Unidos. Él, se le invita a presentar un artículo y señala algunas reflexiones. Me ha sonado el temporizador, así que voy a proceder solamente a leer los aspectos más importantes para compartirlos con ustedes. Dice el profesor Fernández que la situación de la crisis sanitaria y sus inciertas consecuencias incidirán en todos los países y en las autoridades responsables, que serán juzgadas rigurosamente según hubieran podido contrarrestarlo. Ojo, que estamos con problemas de qué vamos a hacer con nuestras autoridades si adoptaron o no adoptaron las medidas necesarias y oportunamente. Hoy día hay más incógnitas que certezas mientras no se disponga de una cura efectiva. No tenemos vacuna y no sabemos cuándo las vamos a tener. Sin embargo, hay algunas situaciones que, si bien aún están incompletas en su desarrollo, puede advertirse desde ya que en una mayor o menor medida han condicionado significativamente todos los ámbitos del intercambio de las personas, de los grupos en las comunidades y las relaciones de poder que se producen en el mundo. Entre ellos, por ejemplo, cómo no reconocerlo, la necesidad de contar con sistemas de salud adecuados para atender importantes grupos de personas de forma simultánea, que sobrepasan sin duda las capacidades habituales y normales que tiene todos los sistemas de salud. Y ustedes, mis queridos hermanos del Perú y quienes están en Chile escuchando, saben que tenemos sistemas de salud que no gozan de una férrea organización, por desgracia. Por lo tanto, nos podríamos encontrar en la decisión de que alguien tendrá que definir a quién se va a atender prioritariamente en desmedro de otro. Esto es un tema muy complejo, muy complejo. El cierre de las fronteras, ojo que esto ha producido problemas en todos los países del mundo. El cierre de ciudades completas en cuarentena, se ha paralizado en muchas partes el transporte interno, el transporte exterior e internacional, ha mermado de forma drástica el comercio, el turismo, la actividad comercial, por citar solamente tres ámbitos importantes de la economía. Es evidente que los planes de recuperación costarán sumas de dinero importantes a los países. Yo agrego además que cuando pase la fuerza dura de la pandemia, van a aparecer los problemas mentales post-pandemia. Y será un grave problema de nuestra economía, pensando, ya hablo solo de Chile, que la salud mental de nuestro país está en una situación muy paupérrima. La vida en comunidad y el contacto social se ha prohibido o se ha limitado muchísimo como única medida de contención efectiva del contagio. Ojo, que esto produce evidentemente una vulneración de derechos fundamentales que adopta la autoridad. Quiero creer que de forma correcta, quiero creer que de forma criteriosa, pensando en un bien jurídico superior. Hoy vivimos enmascarados, yo me saqué la máscara para conversar con ustedes, temerosos, porque todos los vaticinios que recibimos de expertos de dudosa capacitación nunca son generosos. Y esto ha repercutido sin duda alguna en el campo internacional y en la interrelación humana. Fíjense que la Corte Internacional de Justicia ha suspendido sus actividades. La Organización Mundial de la Salud recibe más críticas que muestras de apoyo en el mundo. Los demás organismos internacionales, incluyendo la Organización Internacional del Trabajo, están en pausa. En definitiva, los factores de discordancia no han variado, al contrario, se han desarrollado, se han potenciado en desmedro de la solidaridad requerida en este momento. El sistema legal está sobrepasado en el mundo. Hay que readecuarlo. Por lo tanto, comienzo a terminar. ¿Cuál es la invitación? Sabiendo que estamos en un desarrollo aún en avance de la crisis en nuestro país, la invitación es a que no olvidemos que en primer lugar
está el individuo, está la persona y luego el Estado y las economías. Y lo más importante, cuidémonos, intentemos ser solidarios, autocuidarnos, pensar que la única forma de que no aumente el contagio es evitar la interacción y por lo tanto quien pueda quedarse en su casa y no se traslada de su domicilio a su lugar de trabajo, que lo haga, ¿sí? Comienzo a terminar agradeciendo una vez más la invitación de mi amigo Guido Águila, de la doctora Ana Calderón, de toda la gente de EGACAL que con su inmensa capacitación y con su gran profesionalismo organizan estas actividades. Me ha permitido además saludar a gente de varias partes de Latinoamérica y a queridos amigos y espero haber compartido con ustedes algunas ideas interesantes, ¿sí? Si alguna idea no resultó de su agrado, la culpa es de mi amigo Guido Águila que me invitó y si alguna cosa interesante les ha parecido, me podrán aportar ese beneficio en mi persona. Les mando un saludo a todos, ojalá que estén todos bien junto a su familia y nos encontraremos en cualquier momento y ojalá a los amigos podamos encontrarlos y podamos darnos un abrazo de verdad lo antes posible. Los saludo a todos y cuídense y quedamos hasta aquí por el momento con esta pequeña conferencia. Gracias a todos, buenas noches.